bien, jóvenes, entonces damos inicio a la clase. En esta semana haremos el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Para darnos una idea de lo que se trata este tipo de movimiento, vamos a analizar el título. Con solamente analizar el título, uno podrá deducir a qué tipo de movimiento nos estamos refiriendo, ¿sí? Veamos. Dice acá movimiento, por lo tanto ese cuerpo se estará desplazando o cambiando de posición, ¿sí? De un lugar hacia otro. Pero mientras esté desplazando o cambiando de posición, ¿sí? Lo va a hacer de manera rectilínea, o sea, en línea recta, necesariamente en línea recta. Puede ser nuevamente de manera horizontal, puede ser vertical o quizás sobre un plano inclinado, ¿correcto? Entonces, hasta ahí ese cuerpo se debe desplazar, debe de cambiar de posición de manera rectilínea, ¿correcto? De manera rectilínea. Muy bien. Luego dice acá uniformemente variado. Si dice uniformemente es porque algo en ese movimiento, en ese cuerpo, será uniforme, ¿sí? No va a cambiar en el tiempo, va a permanecer constante en el tiempo. Pero luego por acá dice variado. Si dice variado es porque algo va a variar, algo va a cambiar en ese cuerpo durante su desplazamiento o durante su movimiento. Bien. ¿Qué es lo que va a cambiar en ese cuerpo durante su desplazamiento o durante su movimiento? A ver, escriban a ver alguna idea de lo que creen que podría variar o cambiar en el tiempo en ese cuerpo. A ver, una idea, quizás, una idea por ahí. Claro, a ver, me dicen por ahí, ojo que varía su velocidad, ok, muy bien. Varía su velocidad, correcto. Pero varía su velocidad debido a que ahora en ese cuerpo va a existir una aceleración. ¿Y esa aceleración cómo debe ser? Bien, nos dice aquí entonces que esa aceleración debe ser uniforme. Debe ser constante o invariable en el tiempo. O sea que para el llamado MRUV, la aceleración es constante. Por eso dice uniformemente. ¿Y qué es lo que va a variar en el tiempo? Su velocidad. ¿Sí? Entonces varía su velocidad debido a que presenta una aceleración, que para este tipo de movimiento debe ser uniforme, constante o invariable en el tiempo. ¿Sí? Esa es la idea justamente del movimiento rectilíneo uniformemente variado, conocido por sus siglas como el MRUV. Pero un detalle, aquí estamos agregando un nuevo término, ¿no? Que es la aceleración, ¿sí? Entonces vamos a analizar en qué consiste la aceleración. ¿En qué momento decimos que un cuerpo móvil presenta aceleración? Bien. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo un gráfico. ¿Sí? Les tengo un gráfico. Les tengo aquí un gráfico. Bien. ¿Sí? Tenemos aquí un gráfico. ¿Cuándo decimos que un móvil presenta aceleración? Vamos a ver. Me adelanto. Decimos, un móvil presenta aceleración cuando la velocidad, el cual, ojo, recordar que es una cantidad vectorial o es un vector, ¿sí? Ocurre con él los siguientes casos. La velocidad, ojo, cambia su magnitud, ¿sí? Cambia su magnitud. Quizás cambia su dirección, ¿sí? O posiblemente cambia tanto su magnitud y su dirección. En cualquiera de estos tres casos, se dice que ese móvil presenta aceleración, ¿sí? Cuando cambia su magnitud, ya que la magnitud de la velocidad está aumentando o disminuyendo, ¿sí? Puede ser que cambie de dirección. Digamos que está apuntando en dirección norte y de pronto apunta en dirección sur, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ahí como un cambio, como hubo un cambio en la dirección, también se dice que hubo una aceleración. O quizás cambie su magnitud y su dirección de manera simultánea. Por ejemplo, un móvil cambia de dirección de norte a sur, cambia de dirección y también cambia su magnitud, ¿no? Cambia la magnitud de su velocidad. En ese caso también se dice que hay aceleración. Entonces, ojo, tenemos acá tres situaciones en las cuales un móvil, un cuerpo, podría presentar aceleración, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, teniendo en cuenta esa idea, pasamos a este gráfico, ¿sí?
Parte de este gráfico ya lo reconocemos de la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí nuestro plano XY, ¿no? Nuestro sistema bidimensional, y planteamos que para el tiempo inicial t sub 0, el móvil se ubica en esta posición inicial en el espacio, ¿no? Se ubica en ese punto en el espacio. Entonces, físicamente, vamos a trazar un vector que va del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial de ese móvil en el espacio. Ese vector que se ha trazado se le conoce como el vector posición inicial, ¿correcto? Muy bien. Y además indicamos que en ese instante inicial, el móvil presenta una velocidad, el cual tiene esta dirección, como si estuviera orientado hacia la derecha, ¿sí? Como si estuviera orientado a la derecha. Muy bien. Ahora, ese cuerpo se está desplazando, está cambiando de posición, y vamos a asumir que esta es la trayectoria descrita por ese móvil. Esto que se encuentra con líneas punteadas, vamos a asumir que es la trayectoria que describe ese móvil. De tal manera que para un tiempo t posterior, esta es la nueva ubicación del móvil en el espacio. Y bueno, físicamente trazamos aquí un vector que va del origen de coordenadas hacia la ubicación final o para ese instante de tiempo t. Ese vector que se ha trazado se le conoce como el vector posición final. ¿Sí? Vector posición final. Y además indicamos que para ese instante de tiempo o para esa posición final, esta es la nueva dirección, de su velocidad. ¿Sí? Ahora, de la semana pasada, voy a trazar un vector que va de la posición inicial hacia la posición final. Ese vector que se ha trazado en función de los de rojo, es igual a la diferencia, ¿no? Recordad, vector posición final menos el vector posición inicial. Escriban en el chat a ver qué vector es este. Posición final menos el vector posición inicial. A ver, escriban en el chat. ¿Qué vector es este? El de color negro. Este vector de color negro. Esto sí lo vimos la clase pasada. Claro, el vector desplazamiento o simplemente el desplazamiento. Así es. Muy bien, perfecto. Entonces, hasta ahí, esta parte ya lo conocemos de la clase pasada, ¿sí? El vector desplazamiento. Muy bien. Ahora, si yo, por ejemplo, mido la longitud de la trayectoria descrita por ese móvil durante su desplazamiento, entonces, esa longitud de la trayectoria se le va a conocer como la distancia recorrida. Espacio recorrido o a secas, simplemente conocido como la distancia. ¿Sí? Bien, hasta ahí quiero saber si me dejo de entender. Hasta ahí nada más. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿No? Claro, porque esta parte es de la semana pasada, no estamos recordando una parte. Sí, estamos recordando. ¿Sí? A ver, los termino de leer. Algunos están escribiendo, parece. Perdón. Bien. Ahora aquí viene lo nuevo. Nuevamente vamos a recordar un móvil. A ver, ojo, dice Nicolás, profe, en el MRU siempre la distancia es igual al desplazamiento. Muy bien, vamos a hacer una pequeña precisión. Sí, vamos a hacer una pequeña precisión. La distancia es una cantidad escalar. El desplazamiento es una cantidad vectorial. Yo no puedo decir, ojo, yo no puedo decir que un vector es igual que un escalar. Eso sería incorrecto. Si en el examen les dijera, la distancia es igual que el desplazamiento, totalmente falso. Porque la distancia normalmente es una cantidad escalar. El desplazamiento es una cantidad vectorial. Entonces yo no puedo igualar, ¿sí? No puedo comparar un escalar con un vector. No se puede. Se puede comparar dos escalares o dos cantidades vectoriales. Eso sí es correcto. ¿Sí? Bien, seguramente tu pregunta iba por este lado, quizás. Profe, la magnitud del desplazamiento, ojo, la magnitud del desplazamiento, eso sí es igual a la distancia para el MRU. ¿Sí? Entonces, ojo, la magnitud del desplazamiento, la magnitud módulo o tamaño del vector de desplazamiento, eso sí es igual a la distancia. Y es válido únicamente para el MRU. ¿Sí? ¿Sí, Nicolás? ¿Ok?
Ok, perfecto. Entonces continuamos. Bien, les decía aquí, lo nuevo es lo siguiente. Para el tiempo inicial t sub 0, esta es la dirección de la velocidad inicial del móvil. Para un tiempo t posterior, esta es la nueva dirección de la velocidad del móvil. Pregunto, en ese intervalo de tiempo, entre el tiempo t y el tiempo t sub 0, ¿hubo o no hubo aceleración? ¿Qué dicen? ¿Hubo o no hubo aceleración? ¿Qué creen? Sí, muy bien. Claro, ¿por qué? Porque acá nos dice justamente, ¿no? Recordar. Y esto, ojo, no está en el boletín. Sí, no está, por eso lo estoy agregando. ¿Sí? Un móvil presenta aceleración nuevamente cuando la velocidad, el cual, ojo, recordar que es un vector, cambia su magnitud, cambia su dirección o quizás de manera simultánea, tanto su magnitud y su dirección. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo no puedo asegurar que la magnitud de la velocidad ha cambiado. No puedo asegurar porque no sé los valores numéricos. Pero sí me di cuenta que por lo menos está cambiando la dirección de la velocidad. Basta que cambie por lo menos la dirección de la velocidad para indicar que este móvil ha presentado aceleración. ¿Sí? Y en particular, ojo, se le va a llamar aceleración media. ¿Sí? Entonces, ojo, nuevamente, en vez de decir velocidad media, digo simplemente a secas, velocidad. En vez de decir constantemente aceleración media, simplemente decimos aceleración. ¿Sí? Bien, entonces tenemos por acá lo siguiente, dice, aceleración media o a secas aceleración, dice, es una cantidad vectorial que indica, ojo, indica en este caso el cambio de velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo, ¿sí? Y esto sería entonces velocidad final menos la inicial, eso es justamente el cambio, la variación de la velocidad, ¿sí? Que se ha realizado durante un intervalo de tiempo, ¿sí? Veamos. Ojo que este es el vector velocidad final, este es el vector velocidad inicial. Un vector menos otro vector, ¿me da o no me da un nuevo vector? A ver, escriban, ¿sí o no? Un vector A menos un vector B, ¿me da o no me da un nuevo vector? Sí, muy bien. Entonces, esta diferencia que está en el numerador es un vector, ¿sí? El tiempo es una cantidad escalar, es una cantidad escalar. Ahora tenemos aquí en el numerador nuevamente un vector entre un escalar. Un vector entre un escalar me define una nueva cantidad vectorial. Es por eso que la aceleración media o aceleración a secas es una cantidad vectorial. Escríbanlo por ahí, anótenlo porque eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta para esta clase e inclusive para las siguientes semanas. ¿Sí? Entonces, ojo nuevamente, la aceleración media o la aceleración es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial. Y como es una cantidad vectorial, entonces estará definida por una magnitud y una dirección. ¿Sí? Entonces, como la aceleración media es una cantidad vectorial, estará definida por una magnitud y una dirección. Muy bien. En el cual, en el sistema internacional, en el sistema MKS o SI, va a tener la siguiente unidad de medición, metro por cada segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien. Ahora, de todos los tipos de movimiento que podrían presentar aceleración, nos vamos a concentrar en uno, en el cual la aceleración, ¿sí? En el cual la aceleración sea constante, sea uniforme, o sea invariable en el tiempo, ¿correcto? Y en ese caso nos encontramos con este tipo de movimiento. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Entonces, ojo recordar que dice uniformemente porque la aceleración va a ser uniforme, constante o invariable en el tiempo. Y dice variado porque algo va a variar en ese movimiento. ¿Qué es lo que va a variar? Su velocidad. ¿Sí? Entonces varía su velocidad debido a que presenta una aceleración que es constante, uniforme o invariable en el tiempo. ¿Sí? Bien. Y en este caso particular vamos a analizarlo estrictamente en el eje horizontal. ¿Sí?
a modo introductorio, ¿sí? Más práctico, más sencillo, lo vamos a analizar en el eje horizontal, o también conocido como el eje X. ¿Sí? El eje X. Y les voy a mostrar aquí dos situaciones. Veamos. Tenemos que para el tiempo inicial t sub 0, un móvil parte de la posición inicial x sub 0 con una velocidad inicial v sub 0 que está orientada a la derecha. ¿Sí? Luego, para un tiempo t posterior, el móvil se ubica en una nueva posición x y con una nueva velocidad. Y en este caso también está apuntando a la derecha. ¿Sí? Voy a asumir que la magnitud de la velocidad ha cambiado, ha variado. Entonces, si la magnitud de la velocidad, tanto inicial y final, no son iguales, entonces, ¿hay o no hay aceleración? A ver, escriban. ¿Hay o no hay aceleración? Si la magnitud de la velocidad final e inicial no son iguales, ¿sí? Entonces, ¿hay o no hay aceleración? Sí, muy bien, hay aceleración. Pero recordar, ojo, recordar que la aceleración es una cantidad vectorial. ¿Sí? Es una cantidad vectorial. Por ese motivo, la aceleración pudo haber tenido una dirección a la derecha. O sea, una aceleración con dirección positiva. O quizá la aceleración estuvo orientada hacia la izquierda. O sea, una aceleración con dirección negativa. ¿Sí? ¿No? Ahora aquí tenemos acá otro ejemplo. Para el tiempo inicial t sub 0, el móvil parte de la posición inicial x sub 0. ¿Sí? X sub 0 con una velocidad inicial v sub 0. Luego, para un tiempo t posterior, el móvil se ubica en una nueva posición x y con una nueva velocidad. Nuevamente, si la magnitud de la velocidad inicial y final no son iguales, entonces el móvil habrá presentado aceleración. Pero como la aceleración es una cantidad vectorial, entonces posiblemente esa aceleración estuvo orientada a la derecha, o sea, una aceleración con dirección positiva, o quizás una aceleración orientada hacia la izquierda. Por lo tanto, una aceleración con dirección negativa. ¿Sí? Bien. Veamos. Si en el examen les dijeran un móvil con aceleración positiva, siempre aumenta su rapidez. ¿Verdadero o falso? A ver, nuevamente. Un móvil con aceleración positiva siempre aumenta su rapidez. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? ¿Cómo identifico entonces si un cuerpo aumenta o disminuye su rapidez? O también se dice si acelera o desacelera. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces acá tenemos una idea. Decimos, un móvil acelera, o sea, aumenta su rapidez cuando la dirección de su aceleración, y de la velocidad se encuentran en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, ojo, si la velocidad y la aceleración se encuentran en la misma dirección, ya sea ambos hacia la derecha o quizás ambos hacia la izquierda, entonces se dice que el móvil está acelerando, o sea que su rapidez se está incrementando. ¿Sí? Ahora, por el contrario, se dice que un móvil desacelera, o sea, disminuye su rapidez, cuando la dirección de la aceleración y de la velocidad están en direcciones opuestas. Entonces, ojo, cuando la dirección de la aceleración y la velocidad están en direcciones opuestas, son opuestas, entonces se dice que el móvil está desacelerando. O sea que está disminuyendo su rapidez. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, nuevamente, si les dijera, un móvil con aceleración positiva siempre aumenta su rapidez,
Ahora sí, con total seguridad, ¿cómo sería su respuesta? Nuevamente, si un móvil presenta aceleración positiva, entonces siempre aumenta su rapidez, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ojo, ojo. Nuevamente, para que un móvil aumente su rapidez, ojo, la velocidad y la aceleración deben estar en la misma dirección. Misma dirección. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo aquí, este rojo puede ser el vector velocidad, ¿sí? Y este otro, el vector aceleración. Siempre que ambos se encuentren en la misma dirección, ¿sí? Entonces se dice que el móvil está aumentando su rapidez, misma dirección, ¿sí? Entonces la aceleración puede tener dirección negativa. Y si la velocidad también tiene dirección negativa, entonces el móvil está aumentando su rapidez. Si el móvil tiene una aceleración con dirección positiva y la velocidad también está en dirección positiva, entonces también está aumentando su rapidez, ¿sí? Pero ¿qué ocurriría si la velocidad y la aceleración están en direcciones opuestas? La aceleración apuntando a la derecha y la velocidad hacia la izquierda. Entonces el móvil está desacelerando o está disminuyendo su rapidez. O quizá lo contrario, ¿no? Cambia esta dirección, ¿sí? También ahí, el móvil está disminuyendo su rapidez o está desacelerando. Entonces, ojo, ojo, ¿sí? Vamos a practicar aquí un poco. En este primer gráfico se observa que el móvil se está desplazando hacia la derecha, ¿sí? El móvil se está desplazando a la derecha. A ver, dice, pues la aceleración está a la izquierda. Ojo, nuevamente, si la aceleración está orientada hacia la izquierda, entonces su dirección es negativa. Ojo, su dirección es negativa. ¿Sí? Entonces, un ratito, miren, vamos a practicar con estos ejemplos. El móvil aquí se está desplazando hacia la derecha. ¿Sí? El móvil se desplaza a la derecha y voy a asumir que la dirección también está orientada hacia la derecha. Entonces, aquí, en ese contexto, la rapidez aumenta o disminuye. A ver, escriban ahí, por favor. El móvil se desplaza a la derecha, ¿sí? Se desplaza a la derecha, ¿no? Se desplaza a la derecha. Y la aceleración, ojo, y la aceleración también se encuentra orientada a la derecha. La rapidez aumenta o disminuye. Aumenta, así es. Porque si yo observo que si la velocidad y la aceleración están en la misma dirección, entonces la rapidez aumenta, ¿sí? Ahora nuevamente por aquí. El móvil se desplaza a la derecha, pero con una aceleración que está orientada hacia la izquierda. En ese caso, la rapidez aumenta o disminuye. A ver, los leo. Disminuye, perfecto, perfecto. Ahora aquí, segundo caso, ¿sí? El móvil se está desplazando según este gráfico hacia la izquierda, ¿no? Porque la dirección de la velocidad, tanto inicial y final, están orientadas hacia la izquierda. Entonces el móvil se está desplazando hacia la izquierda. Miren, el móvil se desplaza hacia la izquierda y voy a asumir que la aceleración está orientada hacia la derecha, ¿sí? La rapidez, ¿aumenta o disminuye? Rapidez, ¿aumenta o disminuye? A ver. La rapidez, ¿aumenta o disminuye? Nuevamente, el móvil se desplaza hacia la izquierda, pero la aceleración está orientada hacia la derecha. La rapidez, ¿aumenta o disminuye? Disminuye, así es, disminuye, perfecto. Mira, aquí observo que la rapidez del móvil disminuye a pesar de que la dirección de la aceleración es positiva, ¿no? Porque le estoy indicando que la aceleración está orientada hacia la derecha, ¿sí? Ahora nuevamente, el móvil se desplaza hacia la izquierda, con una aceleración que también está orientada hacia la izquierda. Ahora, en ese caso, la rapidez aumenta o disminuye. ¿Qué dicen? A ver, escriban por favor sus respuestas, sus opiniones.
Claro, muy bien. Ahora la rapidez aumenta. Así es, la rapidez aumenta porque observo que la velocidad, si la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. Por lo tanto, la rapidez se incrementa. ¿Sí? Entonces acá observo, miren, que la rapidez se incrementa a pesar que la dirección de la aceleración es negativa. ¿Sí? Entonces, si en el examen les dijera, un móvil con aceleración negativa siempre disminuye su rapidez. ¿Verdadero o falso? Un móvil con aceleración negativa, o sea, quiere decir que la aceleración está orientada hacia la izquierda, ¿sí? Siempre disminuye su rapidez. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ojo, tengan presente esto. Esta es una reglita fundamental, ¿sí? Que les va a servir de aquí en adelante. Nuevamente, un móvil acelera o aumenta su rapidez cuando la dirección de la aceleración y la velocidad se encuentran en la misma dirección. Ambos a la derecha, ambos a la izquierda, ambos hacia arriba, ambos hacia abajo, pero ambos siempre en la misma dirección. ¿Sí? Y por el contrario, un móvil desacelera, o sea, disminuye su rapidez, ojo, cuando la dirección de la velocidad y la aceleración están en direcciones opuestas, ¿sí? La velocidad a la izquierda, aceleración a la derecha. O quizás velocidad a la derecha y aceleración a la izquierda. O quizás velocidad hacia arriba y aceleración hacia abajo, ¿no? Entonces, siempre que uno observe que la dirección de la velocidad y la aceleración están en direcciones opuestas, entonces automáticamente el móvil está desacelerando o disminuyendo su rapidez. A ver, por ahí nos dice Omar. Ajá. Ojo, dice, bien, si la aceleración es positiva, o sea, está orientada a la derecha, y la velocidad está orientada hacia la izquierda, entonces, hasta ahí, aceleración a la derecha, velocidad hacia la izquierda. Basta que estén en direcciones opuestas para decir que, ojo, para decir que la rapidez está disminuyendo, así, de modo directo. Basta que la dirección de la velocidad y la aceleración estén en direcciones opuestas para decir que el móvil está disminuyendo su rapidez. ¿Sí? Entonces, Omar, ojo, acá estás indicando, ¿no? Aceleración a la derecha y velocidad hacia la izquierda. Por lo tanto, a ojos cerrados, disminuye su rapidez. ¿Sí? Disminuye su rapidez. Bien, entonces, ¿hasta ahí esta parte quedó claro? ¿Sí? Por favor, escriban sus opiniones. ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí? Ok. Bien, ahora vamos a analizar las ecuaciones de movimiento. Entonces, ojo, acá tenemos la posición inicial, posición final, donde la posición inicial, por ejemplo, aquí es negativa, ya que este es el cero, este es el origen de coordenadas. Y en este ejemplo, la posición inicial fue positiva y la final fue negativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces pasamos a analizar las ecuaciones de movimiento. Dice, las ecuaciones del MRUV. Bien, para comenzar, esta primera ecuación se deduce a partir de la definición de la aceleración media. Si gustan, voy a retroceder un poco. Sí, y me concentro aquí. Me concentro aquí. Este intervalo de tiempo va a pasar a multiplicar a la aceleración. Y este menos velocidad inicial va a pasar a este lado de la igualdad. ¿Sí? Haciendo ello y ordenando un poquito, vamos a tener entonces la primera ecuación de movimiento, que es el de la velocidad en función del tiempo, el cual nos dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por un intervalo de tiempo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, han colocado un grafiquito que es muy parecido a lo que se dio la clase pasada, ¿no? Aquí han colocado, ¿no?, el móvil en una posición inicial para un tiempo inicial t sub 0 y aquí han graficado este de rojo el vector posición inicial x sub 0. Luego, para un tiempo t posterior, el móvil se ubica en la posición x y han trazado aquí también este vector de color azul que es el vector posición final, que será x.
Luego este color verde es el vector desplazamiento, que se define como la diferencia del vector posición final menos el inicial, ¿sí? Y aquí a modo de ejemplo están indicando que la aceleración está orientada hacia la derecha, ¿sí? Entonces, para este ejemplo en concreto, si el móvil se está desplazando a la derecha y la aceleración también está orientada a la derecha, quiere decir que la rapidez en este caso aumenta o disminuye. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Aumenta, perfecto, porque la dirección de la velocidad, ¿no? Y de la aceleración están en la misma dirección, ¿no? Ambos hacia la derecha, perfecto. Bien, entonces, ojo, aquí tenemos la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Luego aquí tenemos una segunda ecuación, que es la ecuación de la posición respecto al tiempo. Esto nos dice que la posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial multiplicado por un intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración multiplicado por un intervalo de tiempo al cuadrado. Y tenemos por acá finalmente la tercera ecuación, el cual nos dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por cuánto. A ver, ¿quién me dice qué es lo que está aquí entre paréntesis? A ver, escriban por favor, ¿qué es lo que está aquí entre paréntesis? X menos X sub 0. ¿Qué vendría a ser eso? A ver, escriban. Ojo, la diferencia. Claro, si yo dijera estrictamente qué cosa es X, claro, esa es la posición final. Si yo dijera quién es X sub 0, esa sería la posición inicial. Pero si yo les pregunto por esa diferencia, ¿cómo se le llama? ¿Qué nombre tiene esa diferencia de vectores? Posición final menos el inicial. Como bien han escrito por ahí, el desplazamiento. Entonces, ojo, ojo, esta diferencia es el desplazamiento. Entonces, nuevamente, tenemos aquí la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Sí? Por el desplazamiento. Bien, estas tres ecuaciones, ojo, son del tipo escalar o vectorial. ¿Qué opinan? Escalar o vectorial. Estas tres ecuaciones. Vectorial, así es. Estas tres ecuaciones son del tipo vectorial, ¿sí? Ustedes quizás recordando el colegio, ¿no? Del colegio, quizás una ecuación parecida a esta. Rapidez final es igual a rapidez inicial más menos la magnitud de la aceleración por un tiempo t, ¿no? Por el tiempo. Eso es correcto a nivel colegio, porque esa expresión que les acabo de mencionar es de tipo escalar, ¿sí? De tipo escalar, en el cual el signo más se coloca cuando la rapidez incrementa, signo menos cuando la rapidez disminuye. Y ojo que ahí solamente irían las magnitudes. Pero aquí, ojo, aquí les estoy mostrando ecuaciones de tipo vectorial. Por lo tanto, como estos son vectorcitos, entonces habrá que indicar su magnitud, pero también no olvidar su respectiva dirección. ¿Sí? No olvidar su respectiva dirección. O sea, colocar su signo más o menos según corresponda. Más cuando va a la derecha o hacia arriba y menos cuando va a la izquierda o hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo. Lo mismo con esto. Esta es una ecuación también de tipo vectorial. Ustedes dirán, quizás, profe, en el colegio tenía una forma parecida a esta. Distancia, no distancia recorrida o distancia, es igual a la rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la magnitud de la aceleración por el tiempo. Eso que les acabo de decir también es de tipo escalar. ¿Por qué? Porque al inicio dice distancia, ¿no? Distancia es igual a todo lo demás. Y la distancia es una cantidad escalar. Por ese motivo en el colegio se hacía más fácil quizás trabajar con notaciones de tipo escalar. Pero a nivel pre, ojo, a nivel pre se trabaja ya de forma vectorial. ¿Sí? Entonces, ojo, hay que tener cuidado. Esta ecuación es de tipo vectorial. Por eso les decía, ¿no? Según este gráfico anterior, que la posición inicial puede ser negativa y la posición final puede ser positiva. O quizás la posición inicial positiva y la final negativa. Y con todo y signo, o con todo y signo, habría que colocar aquí en esta ecuación de movimiento. Basta que yo omita algún signo o alguna dirección en cualquiera de estos para que automáticamente el problema esté mal resuelto.
¿sí? Y esperemos que no sea su caso. Lo mismo acá. Acá tenemos, ojo, quizás del colegio, ¿no? Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más menos 2 veces la magnitud de la aceleración por la distancia. Y nuevamente, la distancia es una cantidad escalar. Por lo tanto, esta ecuación que les acabo de mencionar es de tipo escalar. Pero a nivel pre, vamos a trabajar con notación de tipo vectorial, que es esta, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna consulta, una duda por si acaso? ¿Sí? ¿Todo conforme? ¿Sí? ¿Todo conforme? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces continuamos. Ok, todo bien, todo correcto. Ahora vamos aquí con unas gráficas de movimiento, ¿sí? Una de esas gráficas es el de la velocidad versus tiempo. Entonces voy a retroceder un poquito. Vamos a tabular esta ecuación, ¿sí? Vamos a tabular esta ecuación. Velocidad versus tiempo. Esta ecuación es de tipo vectorial, pero por la forma que tiene, además es de tipo lineal, ya que el exponente del factor tiempo es la unidad. Y cuando uno tabula o uno grafica una ecuación lineal, el resultado es una línea recta con una cierta inclinación, ¿no? Con una cierta inclinación. Entonces aquí les voy a mostrar justamente eso. La gráfica velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. Y voy a asumir que esta es la gráfica que se ha obtenido, ¿no? Luego de haber tabulado esa ecuación. ¿Sí? Esta es la gráfica. Siempre el punto de corte de la gráfica con respecto al eje vertical, que es el eje de la velocidad, nos da como resultado la velocidad inicial. Aquí tenemos la velocidad inicial y aquí también. Observamos que esta gráfica intercepta en este punto, en el eje vertical, y por lo tanto este punto sería el valor de la velocidad inicial. Aquí, por ejemplo, ¿cómo es la velocidad inicial? ¿Positiva o negativa? A ver, escriban por favor. Aquí, ¿cómo es la velocidad inicial? Positiva. Quiere decir que inicialmente el móvil se está desplazando a la derecha o a la izquierda. A ver qué dice. Si la velocidad inicial es positiva, quiere decir que inicialmente se está desplazando a la derecha o a la izquierda. A la derecha. Perfecto. Los felicito. Ahora aquí, ¿cómo es la velocidad inicial? ¿Positiva o negativa? Aquí en este segundo gráfico. Negativa. Muy bien. Quiere decir que inicialmente el móvil se está desplazando a la derecha o a la izquierda. Inicialmente. Hacia la izquierda. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, de estas gráficas, uno podría obtener la aceleración. Y para eso uno podría trazar una recta paralela al eje del tiempo. Trazamos una recta paralela al eje del tiempo. Y voy a conocer cuánto vale la tangente de ese ángulo θ. O aquí también, cuánto es la tangente de este ángulo θ. Ya que físicamente la aceleración va a ser igual a la tangente de ese ángulo θ. Supongamos que este ángulo θ aquí sea de 45 grados. Entonces, ¿cuánto sería la aceleración? A ver. Si el ángulo θ fuera de 45 grados, ¿cuánto sería la aceleración? Claro, sería de 1, claro, 1 en unidades de metro segundo al cuadrado. Así es, muy bien. E inclusive, miren, este ángulo θ es agudo, o sea, se encuentra en el primer cuadrante. En el primer cuadrante la función tangente es positiva. O sea que aquí la aceleración del móvil está orientada a la derecha o a la izquierda. Aquí la aceleración del móvil está orientada a la derecha o a la izquierda. A la derecha, perfecto. Muy bien, felicito. Ahora aquí en este segundo gráfico, el ángulo θ es mayor de 90, o sea que se encuentra en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, la tangente es negativa, o sea que la aceleración en este segundo caso está orientado a la derecha o a la izquierda. ¿Qué dice? ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, perfecto, muy bien. Ahora, a ver, dígame, ¿cuánto es la tangente de 135? La tangente es 135. Menos 1, correcto. Muy bien. Ahora, quizás alguien diga, profe, aún no hemos hecho reducción primer cuadrante, ¿no?
¿sí? O no sé cómo hacer el método de hacer reducción plana al cuadrante, etcétera. O quizás en pleno examen uno tiene algo, quizás alguna confusión, ¿no? Le da un poco de nervios y tiene dudas. Entonces, para salir de dudas, voy a hacer lo siguiente. Voy a indicar el ángulo alfa, de tal manera que teta más alfa es igual a 180 grados. Y voy a conocer la tangente de alfa, ya que alfa es agudo, y es más fácil conocer la tangente de un ángulo que es agudo, ¿sí? Pero ojo que mi objetivo es conocer la tangente del ángulo teta. Entonces planteamos esta relación trigonométrica. Que la tangente de teta, y la tangente de este ángulo teta, que es mayor de 90, es igual a menos tangente de alfa. Menos tangente de alfa. Entonces, si teta fuera 135, alfa sería 45. Entonces, ahí tendríamos tangente de 135 es igual a menos tangente de 45. Y como tangente de 45 es 1, con este menos sería todo menos 1. ¿Sí? Es una forma de práctica sencilla de poder recordar esta parte. Y esto les pregunto, ¿se vio o no se vio la clase pasada? Esta relación trigonométrica. A ver qué dicen. Si han repasado, me van a decir que sí o quizás que no. Sí, muy bien. Entonces, nuevamente aquí lo estamos volviendo a ver. ¿Sí? Entonces, nos va a ayudar muchísimo esto. Muy bien. Ahora, a partir de la gráfica velocidad versus tiempo, uno podría conocer el desplazamiento del móvil en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, les preguntan conocer el desplazamiento entre el tiempo t1 y el tiempo t2. Aquí también entre el tiempo t1 y el tiempo t2. Entonces uno va a conocer el desplazamiento en ese intervalo de tiempo sencillamente analizando o calculando el área, esta área, ¿sí? Voy a hacer un zoom, ¿sí? Esta área, ojo, es positiva, ya que esta área se encuentra por encima del eje de tiempo, ¿sí? En tanto que esta otra área es negativa, ya que esta área se encuentra por debajo del eje del tiempo, ¿sí? Esa área que puede ser positiva o negativa, físicamente me va a representar el desplazamiento, ¿sí? Entonces, ojo, el desplazamiento por definición es la diferencia, la posición final menos la inicial. Y a partir de estas gráficas, el desplazamiento va a ser igual al área, donde esa área puede ser positiva o negativa. O sea que aquí tendríamos un desplazamiento positivo y por aquí un desplazamiento negativo. Ahora, si uno quisiera conocer la distancia recorrida, entonces planteemos lo siguiente, que la distancia recorrida es igual a la magnitud, ¿sí? A la magnitud o módulo del vector desplazamiento. O también la magnitud o módulo de la diferencia del vector posición final menos el inicial. O también como la magnitud del área, ¿no? Esta área es positiva. Si le tomo su valor absoluto, sigue siendo positivo. No pasó nada. Pero aquí, esta área es negativa. Si yo le tomo su valor absoluto, se convierte en positivo. Y eso ya sería su distancia recorrida. O a secas, la distancia. ¿Sí? Hasta ahí, a ver, por favor. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿Se comprendió esta parte? Por favor, escriban sí, ¿no? ¿Sí? Eso también a detalle me parece que no está en su boletín. ¿Sí? Entonces, por ahí toman un screenshot, una foto. ¿Sí? A ver ahí. ¿Sí? ¿Todo ok? Ah, ok. Muy bien, Omar. Para eso, ojo, para eso, en el problema te van a indicar también cuál es la posición inicial de la cual parte el móvil. ¿Sí? Te van a tener que indicar de dónde parte el móvil. Cosa que tú fijas esa posición inicial de la cual parte el móvil, ¿sí? De cuál parte el móvil. Y si su desplazamiento es positivo, quiere decir que el vector de desplazamiento está orientado hacia la derecha, con respecto a esa posición inicial. ¿Sí? Si el móvil tiene un desplazamiento negativo, quiere decir que ese vector lo vas a tener que graficar hacia la izquierda, con respecto a la posición inicial. Entonces, para eso, ojo, te van a tener que dar un dato adicional, que es la posición inicial, ¿no? De la cual ha partido. ¿Sí? O quizás,
O quizás te dan la posición final. Te pueden dar la posición final. Y conociendo el área o su respectivo desplazamiento, podrás conocer también la posición inicial. Eso va a depender del problema. Pero ojo, para eso te tienen que dar como dato la posición inicial o la posición final. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Y a partir de uno podría saber entonces, ¿no? Si está orientado a la derecha, a la izquierda, ese vector, etc. ¿Sí? Bien. También tómale un screenshot de una foto a esto, que me parece que no está en su boletín, así con detalle. ¿Sí? Bien, entonces pasamos ahora a lo siguiente. Ya estamos casi por finalizar. Bien, claro. Hemos hecho esta primera parte estrictamente en el eje horizontal. Sí, estrictamente en el eje horizontal. Ahora vamos a analizar en el eje vertical. En el eje vertical. ¿Sí? Bien. ¿Ustedes observan este lapicero? ¿Sí? ¿Lo observan? ¿Sí? ¿Lo observan? ¿Sí? Pongan sí o no. ¿Observan este lapicero? O mejor cambio por este. No, mejor el azul. ¿Sí lo observan? ¿Sí? Ok. Muy bien. Miren, este lapicero se encuentra a una cierta altura inicial respecto al suelo, ¿no? Respecto a mi piso, ¿no? Mi suelo. ¿Sí? Muy bien. Luego, este lapicero lo voy a lanzar verticalmente hacia arriba. ¿Sí? De a partir lo voy a lanzar verticalmente hacia arriba. Lo lanzo. Ya está, lo lanzo. ¿Sí? Lo lanzo. Ustedes han observado quizás que este lapicero ha subido, ¿no? A ver, lo lanzo nuevamente. Sí, atento, lo lanzo nuevamente, lo lanzo. ¿Sí? Ya está. Ha subido, ¿cierto? ¿Sí? Ha subido. De pronto por aquí aproximadamente se ha detenido, ¿no? Momentáneamente se ha detenido. Y luego ustedes han observado que este lapicero ha empezado a bajar o descender, ¿sí? Empieza a bajar o descender. Y claro, si no lo agarro, pues va a caer hasta el suelo, ¿no? Impacta hasta el suelo. Muy bien. Durante su desplazamiento, ¿hubo o no hubo aceleración en ese lapicero? ¿Qué creen? ¿Hubo o no hubo aceleración en ese lapicero, en ese móvil? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué opinan? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo estamos seguros que efectivamente hubo aceleración en ese móvil? ¿Cómo estamos seguros? ¿Cómo estamos completamente seguros? Entonces para eso, miren, voy a retornar aquí. ¿Sí? Si no la han copiado, no la han tomado un screenshot, nuevamente aquí. Un móvil presenta aceleración cuando la velocidad, el cual es un vector, cambia su magnitud. Sí, esa es una posibilidad. Cambia su magnitud. Cambia su dirección. ¿Sí? O quizás cambia tanto su magnitud y su dirección de manera simultánea. En cualquiera de estos tres casos, se dice que un móvil presenta aceleración. ¿Sí? En cualquiera de estos tres casos, se dice que un móvil presenta aceleración. Muy bien. Ahora sí, pasamos entonces aquí. Veamos. Cuando el móvil se estaba desplazando hacia arriba, ¿no? Se está orientando hacia arriba, el vector velocidad también estaba orientado hacia arriba, ¿no? Porque esa era la dirección de su desplazamiento, ¿no? Hacia arriba. Momentáneamente por aquí se detuvo. Quiere decir que en ese instante, ¿cuánto fue su velocidad o su rapidez? En ese instante que se detuvo. A ver, escriban por favor, ¿cuánto fue su rapidez o su velocidad? 0. Entonces ahí me di cuenta que la velocidad pasó de ser positiva, ¿no? A ser 0. Y luego, ¿el lapicero se quedó ahí suspendido en el aire o empezó a bajar? Empezó a bajar o descender. Y cuando baja o desciende, ahora su vector velocidad está orientado hacia abajo. O sea que su velocidad tiene dirección negativa. Entonces quiere decir que este móvil, en un primer momento, tiene una velocidad positiva. Luego por acá se detuvo, velocidad 0. Y luego empieza a descender o bajar, velocidad con dirección negativa. Entonces observo que la dirección de la velocidad ha cambiado de positiva a 0 y de 0 a ser negativa. Pero además ha cambiado su magnitud, ¿no? Ha cambiado la magnitud de la velocidad. Entonces, sin lugar a dudas, ese móvil ha presentado aceleración.
¿Y cuál sería en este caso la dirección correcta de la aceleración? ¿Hacia arriba o hacia abajo? A ver, escriban. Quiero leer sus opiniones, a ver. Hacia abajo, muy bien. O negativo, perfecto, muy bien. ¿Y por qué no puede ser la dirección de la aceleración hacia arriba? ¿Por qué no podría ser? Claro, si no se va volando, como dice Omar. Claro, muy bien. ¿Por qué? Miren, ¿ah? Inicialmente el móvil se desplaza hacia arriba, ¿no? Entonces, esa es la dirección de su velocidad. Y si yo asumo, ojo, si yo asumo que la dirección de la aceleración también va hacia arriba, los dos hacia arriba, entonces ocurre que cuando la velocidad y la aceleración se encuentran en la misma dirección, su rapidez incrementa. Y como es su compañero, estaría volando, ¿no? Se va volando, ¿cierto? Se va volando. Y nunca bajaría. ¿Sí? Entonces, para que ese móvil se detenga momentáneamente y va a empezar a caer, la dirección de la aceleración y de la velocidad deben estar en direcciones opuestas, porque de esa manera su rapidez va disminuyendo. Finalmente se detiene y luego cuando empieza a caer, observo que tanto la dirección de la velocidad y la aceleración están en la misma dirección. O sea que cuando el móvil empieza a caer, su rapidez se incrementa. ¿Sí? Y eso es justamente lo que tenemos aquí. Miren. Les decía a ustedes, les decía, ¿no? Les decía que inicialmente mi lapicero se encontraba a una cierta altura con respecto al suelo, ¿no? Al piso. Bien. Eso se le conoce como la posición inicial en la vertical, ¿sí? Posición inicial en la vertical, o también conocido como la altura inicial, o la altura con respecto a una superficie, ¿no? Al suelo o respecto a un nivel de referencia. Entonces tenemos que, para un tiempo inicial t sub 0, el móvil se ubica a una altura inicial respecto al suelo, respecto al piso o respecto a un nivel de referencia. Y es lanzado con una cierta velocidad inicial, que está orientada verticalmente hacia arriba, ¿no? A modo de ejemplo. Luego, ese móvil empieza a subir y por acá se detiene momentáneamente. Quiere decir que en ese instante su velocidad en la vertical o en el eje Y es igual a cero. Luego el lapicero o el móvil empieza a cae. Y ahora aquí la velocidad en la vertical durante su caída está orientada hacia abajo o tiene dirección negativa, ¿no? Que sería para un tiempo t posterior. Y para ese tiempo t posterior en el cual presenta esa velocidad con dirección negativa, ahora se encuentra a otra altura o también se le dice en una nueva posición vertical. Ahora, hemos deducido que el móvil ha presentado aceleración, ¿sí? Ha presentado aceleración. Y esa aceleración va a ser exactamente igual a la aceleración de la gravedad. Pero ojo, hay que tener en cuenta este pequeño detalle. La aceleración del móvil es igual al de la gravedad cuando se desprecia los efectos del aire o del viento, ¿sí? Se desprecian los efectos del aire o del viento, ¿sí? O también se dice que este cuerpo se encuentra en el vacío, ¿sí? Porque en el vacío hay ausencia de materia, ¿no? Ausencia del aire, por ejemplo, o del viento. Entonces también ahí se dice que la aceleración del móvil va a ser exactamente igual al de la gravedad. Por ese motivo también se le conoce como movimiento vertical, pero en este caso de caída libre, ¿sí? De caída libre. Muy bien. Ahora, como la aceleración que presenta el móvil es igual de la gravedad, ¿sí? Y la aceleración hemos deducido que está orientada verticalmente hacia abajo, quiere decir que la aceleración de la gravedad entonces tendrá dirección negativa, ¿sí? Ahí está, dirección negativa. Por ese motivo aparece menos, porque él está orientado hacia abajo y de magnitud 10. Este es el valor con el cual vamos a trabajar de manera práctica o sencilla, ¿sí? Entonces, menos porque ese vector aceleración de la gravedad o aceleración está orientada verticalmente hacia abajo y de magnitud 10. Y en unidades metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Allá. Muy bien, a ver, Naidu nos dice una pregunta bastante interesante. Sí, una pregunta bastante interesante. Dice, ¿la aceleración de la caída libre depende del tamaño de los cuerpos? Muy bien. Ojo en caída libre, o sea,
si despreciamos los efectos del aire o del viento, ¿sí? O no consideramos las fuerzas que ejercen el aire o el viento, o estamos en el vacío, solamente allí, la aceleración del móvil va a ser igual al de la gravedad, sin importar, ojo, sin importar su tamaño o forma. Por ejemplo, yo tengo aquí un celular y un lapicero. En caída libre, ambos van a tener exactamente la misma aceleración, sin importar quién tiene menor masa, mayor masa, o inclusive la forma, ¿sí? Inclusive la forma. Ojo, eso es en caída libre. Porque cuando ustedes ingresen a la universidad y trabajen, por ejemplo, en una situación más real, ahí sí se va a considerar los efectos del aire o del viento, o sea, la parte aerodinámica. Entonces ahí sí va a ser muy importante inclusive el tamaño o la forma que tiene el cuerpo, ¿sí? Por ese motivo, por ejemplo, los ingenieros diseñan aviones con una punta más o menos como esta, ¿no? Una punta más o menos como esta. Ustedes han visto un avión, tiene una punta como esta. ¿Para qué? Para evitar, ¿sí? Para evitar la resistencia del aire o la fuerza de resistencia o rozamiento del aire, ¿sí? Entonces tiene esa forma justamente para la parte aerodinámica, pero es que ahí ya están considerando los efectos del aire y del viento, ¿sí? Entonces, por el momento, la aceleración es la misma para cuerpos de diferente tamaño o forma, masa, peso, etcétera, ¿correcto? Porque ojo, estamos en caída libre, ¿sí? Claro, ¿no? Como el ejemplo de la Torre de Pisa, es... No, mi celular todavía funciona, todavía funciona. Claro, muy bien. Y bien, ahora finalmente tenemos también que indicar aquí las ecuaciones de movimiento, que son muy parecidas, por no decir que son iguales, ¿sí? A las del MRUV, ¿sí? Ojo que mira, aquí estamos trabajando en el eje vertical, ¿no? En el MRUV, estrictamente en la horizontal. Entonces aquí, para indicar que estamos trabajando en el eje vertical, vamos a indicar, en vez de X, vamos a colocar Y. Entonces acá tenemos velocidad final en la vertical, es igual a velocidad inicial en la vertical. ¿Más quién? La aceleración. Pero para este caso, la aceleración corresponde a la gravedad. Por eso que aparece G, que corresponde a la gravedad. Multiplicado por un intervalo de tiempo. En la ecuación de movimiento del MRV en la horizontal aparecía aquí, ¿no? X igual a X sub 0 y todo lo demás. Pero como aquí estamos trabajando en el eje vertical, entonces en vez de X va a aparecer Y. Entonces tenemos aquí posición final en la vertical es igual a la posición inicial en la vertical, más la velocidad inicial en la vertical, multiplicado por un intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración, que para este caso corresponde a la gravedad. Y luego esto multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y finalmente la tercera ecuación nos dice que la rapidez final al cuadrado en la vertical es igual a rapidez inicial al cuadrado en la vertical, más dos veces la aceleración, que en este caso corresponde a la gravedad, multiplicada por el desplazamiento vertical, ¿no? En la ecuación de movimiento del MRUV era X menos X sub 0. Aquí como estamos en la vertical sería Y menos Y sub 0. Y esto corresponde al desplazamiento, ojo, desplazamiento vertical. ¿Sí? Mm, ya. Ok. Entonces, hasta ahí tenemos la teoría correspondiente a esta semana. ¿Sí? Bien, entonces, ahora pasamos a los problemas. ¿Sí? Voy a subir ahora los problemas. A ver, problemas, ¿dónde están? Mm, ya está. Vamos a esperar un ratito que cargue. ¿Sí? Voy a dar inicio a los problemas de la semana. Mientras va cargando,
Y convirtiendo el archivo, voy a dar un poquito de agua. Ya. Claro, miren, yo les recomiendo que si ustedes tienen hermanos menores, que están en el colegio y justo están llevando el curso de física, les expliquen un poquito, ¿sí? Porque una manera de aprender es enseñando. Es una manera o una técnica bastante eficaz. La mejor forma de aprender es enseñando, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, observan en la calle una persona que se está desplazando en su bicicleta, ¿no? La que está de moda bicicleta, quizás en su moto, en su vehículo, y le dicen, mamá, papá, mire, ese vehículo está cambiando de posición. De aquí a acá tiene un cierto desplazamiento, que lo ha realizado un cierto intervalo de tiempo. Y ustedes ahí pueden ir practicando poco a poco, ¿no? Una forma así, sencilla, básica. Claro, bueno, yo ya aprendí y le estoy impartiendo, ¿no? Lo que ya conozco. Y claro, al hacer eso también estoy perfeccionando, ¿no? Mi modo de enseñar, porque esto tampoco se ha aprendido de la noche a la mañana. Quizás mi primera clase, ¿no? Hace muchos años atrás, quizás no lo hacía de manera tan fluida como ahora. Entonces también se aprende, sí, también se aprende. Estoy aprendiendo. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí comenzamos con los ejercicios de esta semana. A ver, he resaltado aquí, ojo, la parte importante de color rojito, que es lo que nos va a ayudar a resolver, ¿no? O a identificar lo más resaltante, lo más importante del problema. ¿Sí? A ver, nos dice lo siguiente. Un automóvil se mueve a 72 kilómetros hora en línea recta. Repentinamente se aplican los frenos y se detiene luego de recorrer 20 metros. ¿Sí? Hasta ahí tenemos una situación, un primer caso. Luego dice lo siguiente, sí, es una condicional. Entonces nos encontramos frente a un segundo caso, ¿sí? Sí, es una condicional. Entonces dice, sí, si hubiera estado, si hubiera estado, ojo, moviendo a 108 kilómetros hora, ese es otro caso, otro contexto, y se aplicaron los frenos, como en el caso anterior, de manera que se obtuviese, ojo, la misma desaceleración, ¿sí? O sea que la magnitud de la aceleración en el primer caso y en el segundo caso va a ser la misma. Eso es lo que nos están indicando, ojo, obtuviese la misma desaceleración, ¿sí? Determine la distancia que recorre desde el momento que se aplican los frenos hasta que se detiene, ¿no? En la segunda situación, ¿sí? Bien. Entonces, para eso, tenemos, ojo, los siguientes datos. Miren, tenemos los siguientes datos. Tenemos la rapidez inicial, ¿no? La rapidez inicial, tanto en el primer caso como en el segundo caso, la rapidez inicial. Tenemos también la distancia recorrida, ¿sí? También la distancia recorrida del primer caso. Y se desea conocer la distancia recorrida del segundo caso. Y a partir de ello, ojo, nos dicen también que la aceleración es la misma en ambos casos. Entonces yo tendría que conocer cuánto es la aceleración, porque la aceleración es el nexo del primer caso con el segundo caso. ¿Y cómo obtengo la aceleración con los datos? Rapidez inicial, distancia. ¿Cómo obtenemos la aceleración? Ah, ya, profe, faltaría, hay otro dato, la rapidez final. Ah, pero acá te dice justamente que se detiene. Si se detiene, quiere decir que la rapidez final, ¿cuánto debe ser? A ver, escriban, ¿cuánto tendría que ser la rapidez final? Si ya se ha detenido, se detuvo, está en reposo, está quieto. Cero. Entonces acá les dan un dato indirecto, ¿no? Dice se detiene. Ah, por lo tanto su rapidez final es cero. Entonces, tenemos rapidez inicial, rapidez final, la distancia recorrida y deseamos conocer por el momento la magnitud de la aceleración. Todo eso encaja, por ejemplo, en esta ecuación. Ahí está, rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado. Bien, ahora un detalle. En este problema están aplicando notación de tipo escalar, notación colegio, ¿no? En el colegio que aplican más menos, más cuando aumenta la rapidez, menos cuando disminuye la rapidez, ¿no? Dos veces la magnitud de la aceleración por la distancia. Y en este caso menos, porque el móvil está disminuyendo su rapidez, ya que al final se ha detenido, ¿sí? Entonces reemplazamos.
¿no? La rapidez final sería 0. La rapidez inicial, ¿cuánto tendría que ser? A ver, veamos. Profe, acá dice 72 kilómetros hora, pero yo les dije que el sistema internacional sería en metros por segundo. Entonces, eso tenemos que transformarlo, ¿no? ¿Y cómo lo transformamos? A ver, lo voy a escribir, ¿ah? Vamos a ver qué tal me sale esta letra. Ahí está, 72. ¿Sí? Ojo, eso está en kilómetros hora. Para pasarlo, ojo, para pasarlo a metros por segundo, como dicen sus compañeros, simplemente se le va a multiplicar por un factor de conversión, que es 5 entre 18. Con ese factor de conversión, uno podría conocer entonces la rapidez o velocidad que está en kilómetros hora, ¿sí? A metros por segundo, ¿sí? Con este factor de conversión. Y eso justamente nos da 20, ¿sí? Nos da 20. Entonces acá sería, nuevamente reemplazando, rapidez final, 0. Al cuadrado sigue siendo 0. Esto sería 20. Al cuadrado sería 400. Menos 2 veces la magnitud de la aceleración por la distancia, que fue de 20 metros. Y bueno, aquí simplificando, ¿no? 20 con 20 me queda 20 por acá. Menos, pasa al otro lado como más. El 2 pasa a dividir al 20, me queda finalmente 10. O sea que la magnitud de la aceleración, ¿sí? Fue de 10 metros por segundo al cuadrado. Y como nos dice en el problema, que en el segundo caso va a obtener la misma desaceleración, entonces este valor 10 lo voy a emplear en el segundo caso, en la segunda situación. Tenemos también rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado menos, porque se está deteniendo, ¿no? Se ha detenido por ahí en algún momento. Menos 2 veces la magnitud de la aceleración por la nueva distancia que le habrá tomado, ¿no? Hasta detenerse. Bien, ahora aquí tenemos por acá esta rapidez inicial, 108 kilómetros hora. Como está en kilómetros hora y tiene que estar en metros por segundo, entonces también se le va a multiplicar 5 por 5 y luego entre 18. ¿Sí? Y eso nos va a resultar igual a 30. Y al cuadrado sería entonces 900. Menos 2 veces la magnitud de la aceleración, que es la misma por condición del problema, y esto multiplicado luego por la nueva distancia. Y bueno, resolviendo esto, obtenemos que la nueva distancia recorrida hasta detenerse sería de 45 metros. Como ya lo dijeron por ahí, ¿no? Algunos de sus compañeros, ¿no? La clave C, o de 45 metros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí lo dejo un ratito para que tenga un screenshot de la solución posiblemente. Y pasamos al segundo problema. Bien. Dice, un cuerpo se mueve rectilíneamente en la dirección del eje X, de acuerdo a la ecuación de posición versus tiempo. Esto lo voy a dar un pequeño zoom para darnos cuenta de la ecuación, ¿no? Dice, X es igual a menos 2, ¿sí? Y entre paréntesis tenemos 1 menos 2t, todo al cuadrado. Donde X se mide en metros y t en segundos. ¿Sí? Dice ahora, indicar o indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, el móvil cambia de dirección en el instante t igual a 0,5 segundos. Cuando dice cambia de dirección, es que pasó, por ejemplo, vamos a asumir, de desplazarse con una velocidad positiva, de pronto a una velocidad negativa. O quizás de negativa a positiva. ¿Sí? Por ejemplo. ¿En qué situación creen que eso podría darse? O sea, ¿qué condición tendría que darse para que la dirección cambie? A ver, atentos, ¿ah? Voy a lanzar este lapicero y ustedes se van a dar cuenta justamente. ¿En qué instante cambia de dirección? A ver, ya está. ¿En qué instante cambia de dirección la velocidad? Claro, cuando llega a cero. O sea que la velocidad debe ser cero, ¿no?
Claro, en el instante en el cual la velocidad es igual a cero, en ese instante el móvil va a cambiar de dirección, ¿sí? En ese instante la velocidad cambia de dirección, ¿no? Por ejemplo, cuando lancé el lapicero, inicialmente se desplazaba hacia arriba, dirección positiva. Momentáneamente se detiene y luego va hacia abajo, o sea, ahora tiene dirección negativa. Entonces me di cuenta que la dirección de la velocidad cambia en el instante en el cual su velocidad es igual a cero. Entonces uno tendría que verificar si la velocidad del móvil es igual a cero para el instante t igual a 0,5 segundos. Si la velocidad es igual a cero en ese instante de tiempo, entonces podemos afirmar que en ese instante el móvil cambia de dirección. ¿Sí? Bien. Pero para eso tenemos que armar la ecuación de movimiento de la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que nos dan la tenemos que resolver. Entonces acá, como solución, tenemos lo siguiente, dice, x es igual a menos, ¿no? Ahí está, menos 2 entre paréntesis 1 menos 2t cuadrado. Ahí está el menos 2 y luego lo que está dentro lo resolvemos, ¿no? Esto ustedes ya lo conocen, ¿no? Que es a menos b al cuadrado, ¿no? Sería a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Aplicando entonces ello, obtenemos este resultado. Luego, este menos 2 multiplica cada uno de ellos y obtenemos finalmente acá menos 2 más 8t menos 8t cuadrado. Y esta ecuación la vamos a comparar con la ecuación que ya conocemos. Entonces, por comparación, deducimos que la posición inicial es menos 2. Por comparación, obtenemos que la velocidad inicial del móvil es más 8. O sea, quiere decir que inicialmente el móvil se está desplazando hacia la derecha. Luego comparamos aquí menos 8, ojo, menos 8 lo igualamos o lo comparamos con un medio de la aceleración. De ahí que la aceleración del móvil es igual a menos 16 metros segundo al cuadrado. ¿Sí? Y justamente de aquí observo que la rapidez está aumentando o disminuyendo. A ver qué dice. La rapidez, ¿aumenta o disminuye? Disminuye, claro. Va a llegar un momento en que su rapidez, ¿no?, está disminuyendo hasta que finalmente se hace cero. Luego la velocidad cambiará de dirección, en este caso contraria a negativa, y con negativo de la aceleración, pues el móvil luego estará acelerando. ¿Sí? Bien. Entonces, ojo, teniendo en cuenta estos valores obtenidos de la comparación de las ecuaciones, vamos a armar la ecuación de movimiento. Velocidad respecto al tiempo. Bien, entonces hemos deducido que la velocidad cambia de dirección en el instante en el cual la velocidad es igual a cero. Entonces, por ese motivo tenemos aquí velocidad final igual a 0. La velocidad inicial es igual a 8. Más que en la aceleración, pero la aceleración nos salió menos 16. Está con todo el signo. Multiplicado por el tiempo. Despejando, obtenemos que el tiempo en el cual el móvil cambia de dirección o la velocidad cambia de dirección es para el instante t igual a 0,5 segundos. Ojo, t igual a 0,5. Pero acá en la proposición nos dicen también t igual a 0,5. Ah, por lo tanto, la primera, ¿cómo debe ser? La primera debe ser entonces verdadero. ¿Sí? Verdadero. Muy bien. En la segunda proposición nos dicen lo siguiente. La velocidad del móvil en el instante t igual a 0,25 segundos o un cuarto de segundo es igual a más 6 metros por segundo. Entonces, nuevamente, tenemos la ecuación de movimiento, velocidad con respecto al tiempo, y allí vamos a reemplazar el tiempo que nos indica. Ahí tenemos la ecuación de la velocidad respecto al tiempo, donde la velocidad inicial es igual a más 8, la aceleración es igual a menos 16, y el tiempo es igual a 0,25 segundos, o un cuarto de segundo. Acá esto sería menos 16 por un cuarto, sería menos 4. Y más 8 más menos 4 nos da más 4 o simplemente 4. Entonces hemos obtenido 4. Pero acá nos dice que es más 6. Como se está contradiciendo, entonces la segunda debe ser falso. ¿Sí? Y finalmente la tercera dice, para t igual a un segundo,
el móvil vuelve a pasar por la posición inicial. ¿Y cuál fue la posición inicial? -2. O sea que nos dicen que la posición final también debe ser igual a -2. ¿Sí? Y bien, para ese caso tenemos que utilizar la ecuación de movimiento, posición respecto al tiempo, el cual hemos obtenido de aquí, ¿no? Resolviendo o expandiendo esto, hemos obtenido esta ecuación de movimiento. Y a partir de ahí, reemplazamos posición final por condición del problema es igual a la posición inicial. O sea que la posición final es igual a -2. Entonces, este -2 con este -2 se cancela. Este -8t cuadrado pasa al otro lado de la igualdad. Luego se cancela 8 y 8, también se cancela un t, y finalmente obtenemos que t igual a es 1 segundo. O sea que efectivamente, para t igual a 1 segundo, el móvil pasa nuevamente por la posición inicial. ¿Sí? Por la posición inicial. Por lo tanto, la tercera sería entonces verdadero. ¿Sí? Entonces, esto sería verdadero, falso, verdadero. La respuesta C de COVID. ¿Sí? Ya está. Bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Entonces, continuamos. Problema 3. Bien. Esta parte de azul es como un relleno. No nos aporta mucha información para el problema. Lo importante es lo que está de verde y aún más importante lo que está de rojo. Dice, un ascensor se encuentra detenido, se está en reposo inicialmente, en el primer piso. Si Raúl dentro del ascensor sube hasta el piso 13, de tal forma que el ascensor se comporta de acuerdo al gráfico mostrado, determinen la altura de cada piso. ¿Sí? La altura de cada piso. Y además nos dicen, ¿y durante cuántos pisos el ascensor estuvo aumentando su rapidez? ¿Sí? Ya está. Ojo, aumentando su rapidez. Entonces, este es el gráfico de la velocidad versus tiempo con respecto a ese ascensor. Bien. ¿Cómo puedo conocer la altura? La altura de ese edificio. Si tengo únicamente la gráfica velocidad versus tiempo. A ver. Sugerencias. ¿Qué puedo hacer con esa gráfica velocidad versus tiempo? El área, claro, muy bien. Ojo, si yo obtengo el área de por sí es el desplazamiento. Pero si a ese desplazamiento yo le tomo su valor absoluto, eso se convierte en la distancia. ¿Sí? En la distancia. O en este caso sería la altura, ¿no? Sería la distancia vertical o la altura, ¿no? Que ha ascendido el ascensor, ¿correcto? Y como sé el número de pisos, entonces podemos luego hacer este cociente. La altura o distancia que ha recorrido en la vertical entre el número de pisos. Y con eso obtendríamos finalmente la altura que tiene cada piso. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a proceder. Como esta figura es un trapecio, ¿cómo se evalúa el área del trapecio? Yo lo voy a decir, ustedes van a decir si es correcto o no. A ver, base mayor más la base menor por la altura entre 2. A ver, ¿correcto o incorrecto? Base mayor más la base menor por la altura entre 2. ¿Sí? Ok. Donde en este caso la base mayor sería 8. La base menor sería 4. ¿No? ¿Por qué 4? Porque tenemos que este punto vale 6, él vale 2, entonces esa diferencia sería 4. ¿Sí? 4. Y la altura sería 5. Y eso es justamente lo que obtenemos como solución. Dice, si el ascensor sube hasta el piso 13, entonces va a recorrer 12 pisos. Eso ahorita les explico. Del gráfico del problema determinamos su área, el cual va a representar su desplazamiento, pero la magnitud sería la distancia recorrida. Entonces acá tenemos justamente que corresponde al área de un trapecio, ¿no? Base mayor más la base menor entre 2 por la altura. Y eso es numéricamente igual a 30 metros. Entonces la altura o la distancia que ha recorrido en la vertical el ascensor es de 30 metros.
Ahora, ¿cuántos pisos habrá en ese total de 13 que ha ascendido? Por ejemplo, si yo voy del primero al segundo piso, si voy del primero al segundo piso, ¿cuántos pisos he ascendido? Si voy del primero al segundo nada más. Uno, ¿no es cierto? Muy bien. Si voy del primero al tercero, ¿cuántos pisos habré ascendido? Si voy del primero al tercero, dos. Y así sucesivamente. Entonces, por inducción, ¿no? Entonces, por inducción, si voy del primero al tercero, ¿cuántos pisos efectivamente he ascendido? 12, así es, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ojo, dice ido hasta el piso 13. Pero ¿cuántos pisos efectivamente he ascendido? 12, ¿no? Teniendo en cuenta esa idea, ¿no? Si voy del primero al segundo, he recorrido un piso. Si voy del primero al tercero, he recorrido 2 pisos, ¿no? Y así. Entonces, finalmente, para conocer la altura que tiene cada piso, dividimos 30 metros, que es la altura total, entre el número de pisos que efectivamente ha ascendido. Y haciendo este cociente nos da 2,5 metros. Entonces, cada piso tiene una altura de 2,5. ¿Sí? Bien. Ahora, nos dice también durante cuántos pisos el ascensor estuvo aumentando su rapidez. Entonces, para eso tendría que analizar el gráfico. ¿En qué intervalo de tiempo la rapidez se estaba incrementando? Estaba aumentando. ¿De 0 a 2? ¿De 2 a 6? ¿De 6 a 8? ¿O en qué intervalo de tiempo la rapidez está incrementando? A ver, los leo. Claro, de 0 a 2 segundos. Muy bien. En ese intervalo de tiempo, observo que la rapidez está incrementando. Entonces queremos conocer cuántos pisos ha recorrido durante el incremento de su rapidez. Entonces vamos a conocer también cuánto vale esta área, ¿no? Que correspondería en este caso a un triángulo, ¿no? Que sería base por altura entre 2. ¿Sí? Ahí está. El área del triángulo, ¿no? Base por altura entre 2. Y obtenemos que 5 metros. Ah, muy bien, mira. De 0 a 2 segundos, recorrió 5 metros, ¿no? En la vertical. Pero yo sé que cada piso tiene una altura de 2,5. 2,5, 2,5. O sea que, ¿cuántos pisos ha ascendido mientras estaba aumentando su rapidez? ¿Cuántos pisos? A ver, escriba. Si en total ascendió 5 metros, ojo, 5 metros, y cada piso tiene altura de 2,5, entonces, ¿cuántos pisos ha ascendido? 2, muy bien, muy bien. Por eso que dicen, entonces será 2 pisos, ¿no? Con ese raciocinio, ¿sí? Con esa idea. Y bueno, entonces su respuesta sería la B, ¿no? 2,5 metros, ¿no? La altura que tiene cada piso, y recorrió 2 pisos mientras su rapidez estaba incrementando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Conforme? ¿Todo ok? ¿Sí? Para pasar entonces al siguiente problema. Bien, problema número 4 nos dice: las proposiciones siguientes están referidas al movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, conocido como el MRUV. Ah, no, este es la B. Johan, es la B. La respuesta de este problema del ascensor es la B. ¿Sí? 2,5 metros y 2 pisos. ¿Sí? Ah, en la 4. Ah, ya. Ok. Ok. Bien. Bien, entonces, ojo, aquí nos estamos refiriendo al MRUV. Dice, señale la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Y he resaltado nuevamente de rojo la parte importante, ¿sí? El cual nos va a ayudar a resolver el problema. Dice, los cambios de velocidad. Cuando dice cambios de velocidad, hace referencia a la variación de velocidad. O sea, la diferencia de la velocidad final respecto de la inicial. ¿Sí? Entonces nos dice aquí que los cambios de velocidad en este movimiento son proporcionales. Acá viene la parte de aritmética, ¿no? Cuando son directamente proporcionales o inversamente proporcionales, ¿no? Directa e inversa, ¿sí?
Dice, en este movimiento son proporcionales a los tiempos empleados. O sea, a mayor tiempo, ¿no? Mayor cambio de velocidad. Menor tiempo, menor cambio de velocidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver la solución. Tenemos que la aceleración en el MRUV es constante, uniforme o invariable en el tiempo. Y él se define como la variación de la velocidad, ahí está la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Este intervalo de tiempo va a pasar a multiplicar a la aceleración. Y ahí lo voy a dejar, miren. Entonces tenemos aquí variación de la velocidad o cambio en la velocidad es igual a ¿quién? A la aceleración multiplicado por un intervalo de tiempo. Pero como en el MRUV la aceleración es constante, ahí está, la aceleración es constante, finalmente tenemos que a mayor intervalo de tiempo, mayor o menor variación o cambio en la velocidad. A ver, ¿qué dicen? A mayor intervalo de tiempo, mayor o menor variación o cambio en la velocidad. A ver. Teniendo en cuenta, ojo, que la aceleración es constante, entonces, a mayor variación o intervalo de tiempo, mayor o menor, variación de la velocidad. Mayor, muy bien. Y a menor intervalo de tiempo, mayor o menor variación de la velocidad. Menor. Por lo tanto, quiere decir que la variación de la velocidad o cambio de la velocidad con el intervalo de tiempo es directa o inversa. DP o IP, como lo conocen en aritmética. DP. Muy bien, directo. Es por ese motivo que la primera, ¿cómo debe ser entonces? ¿Verdadero o falso? La primera, ¿cómo debe ser entonces? ¿Verdadero o falso? Dice, son proporcionales. Verdadero. Muy bien, perfecto. Ahora dice en la segunda, si el movimiento inicia el reposo, o sea que la rapidez inicial o la velocidad inicial es igual a 0. Y ese movimiento es a lo largo del eje X, coma, o sea, entonces su posición es proporcional al cuadrado del tiempo utilizado o empleado. Veamos. Tenemos la ecuación de movimiento, ¿no? Toda esta ecuación de movimiento. Posición final es igual a la inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero por condición nos dice que el móvil parte al reposo, entonces él vale 0. Si él vale 0, esta ecuación se reduce a esta otra. Y de acá observo, bueno, que la posición inicial es fija, ¿no? Es fija. La aceleración también es fija, porque es un MRUV, aceleración constante. Entonces observo que a mayor tiempo, mayor o menor posición. A mayor tiempo, mayor o menor posición. Mayor, así es. Por lo tanto, guardan una relación directa o inversa. Directa, así es. Por ese motivo, ¿no? Por ese motivo, ahí está, dice, es proporcional. Ahí está, es proporcional al cuadrado del tiempo utilizado. Sí, es proporcional, ¿no? A mayor tiempo, mayor posición, ¿sí? O también observo aquí que la posición cambia con el tiempo, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces la segunda también sería verdadero, ¿sí? En la tercera dice, en el MRV, la aceleración media y la aceleración instantánea, ojo, dice no, dice no necesariamente son iguales. Bien, acá les indico. Esta es teoría. Esto aún no les he explicado, justamente me está esperando este momento. En el MRUV, se tiene que la aceleración media o aceleración es constante o uniforme para cualquier instante de tiempo, ¿sí? Es la misma para cualquier instante de tiempo. Ahora, la aceleración instantánea es la aceleración que tiene un móvil para cada instante de tiempo. Para t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 10, etc. En ocasiones puede ser que un móvil presente una aceleración que sea variable. O sea que la aceleración para cada instante de tiempo tenga un valor diferente. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre en el MRUV?
En el MRV, la aceleración que tiene el móvil para cualquier instante de tiempo, ¿cómo es? ¿Constante o variable? ¿Cómo es la aceleración que tiene el móvil en cada instante de tiempo? Ojo para el MRV, ¿constante o variable? Constante, muy bien. Es por ese motivo que en el MRV, ojo, en el MRV, la aceleración media y la aceleración instantánea son iguales, ¿sí? Ambas son iguales, ojo, en el MRV. La aceleración instantánea, ojo, es la aceleración para cada instante de tiempo. T igual a 0, T igual a 1, etc. Pero en el MRV, esa aceleración que tendría el móvil para cualquier instante de tiempo es la misma, es constante. Por ese motivo, la aceleración media e instantánea en el MRV son iguales. Pero acá les dicen, ojo, acá les dicen, no necesariamente son iguales. Ojo, dice, no necesariamente son iguales. Eso sería entonces falso, porque sí, ojo, sí son iguales. Solamente en el MRV la aceleración media e instantánea sí son iguales, pero acá dice no. Por lo tanto, eso lo hace falso. Entonces la respuesta sería verdadero, verdadero, falso. ¿Sí? La D. Bien, siguiente problema. 5 dice, una persona lanza una moneda verticalmente. Si dicha moneda se comporte de acuerdo a esta ecuación de movimiento, 60 más 20 menos 5t cuadrado, expresada en el sistema internacional, determine, ojo, su desplazamiento luego de 5 segundos. Ojo, su desplazamiento. Bien, el desplazamiento es posición final menos la inicial. ¿Sí? Posición final menos la inicial. Este 60 es o no la posición inicial. Este valor 60, a ver, escriban, ¿es o no la posición inicial? Sí, muy bien. ¿Sí? A ver, sí, perfecto. Entonces miren lo que han hecho aquí en esta solución. ¿Eh? Para hacerlo más práctico, más sencillo, han hecho lo siguiente. Han escrito obviamente la ecuación de movimiento, ¿sí? Este 60 ha pasado al otro lado de la igualdad. Entonces, acá sería, miren, posición final menos la inicial. Esta diferencia, final menos la inicial, o sea, y menos 60, es el desplazamiento. Este es el desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento es igual a ¿quién? A 20t menos 5t cuadrado. Entonces, ojo, y menos 60 ya lo están reemplazando como d, que es el desplazamiento, ¿sí? Que es el vector de desplazamiento. Y bueno, como les preguntan ustedes el desplazamiento para t igual a 5, ¿ahora qué hacen? Reemplazan simplemente. Donde ustedes vean t, lo reemplazamos por el valor de 5. Entonces acá sería 20 por 5 menos 5t cuadrado, pero como t vale 5, entonces sería 5 cuadrado. 20 por 5 es 100. Y 5 al cuadrado, 25. Por 5, 125. Entonces acá tendríamos 100 menos 125. Respuesta, ojo, menos 25 metros. Y ese sería justamente el desplazamiento en el instante de tiempo t igual a 5 segundos. ¿Sí? Así de sencillo el problema. ¿Correcto? ¿Se dejó entender esta parte, este truquito que hicieron aquí en la solución? ¿Sí? ¿Ok? ¿Todos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. Problema 6. Ya. Dice, un cuerpo realiza caída libre. Si la única fuerza que actúa sobre él es su propio peso, ¿no? Entonces, indirectamente me está indicando que es de caída libre, ya que nos está considerando la fuerza de rozamiento o de resistencia del aire o del viento. ¿Sí? Dice ahora, una persona ubicada en B, entonces aquí en esta esquinita hay una persona, ¿sí? Una persona ubicada en B observa un cuerpo que es lanzado, a ver, chica, ya, dice, una persona ubicada en B observa un cuerpo que es lanzado en A, con una rapidez de 40 metros por segundo. Pregunta, determine el ángulo que barre la visual del observador en los tres, ojo, en los 3 últimos segundos de ascenso del cuerpo. ¿Sí? Entonces, imagínense que este es el cuerpo, ¿no? Este celular, es el cuerpo que ha sido lanzado.
y yo sea la persona que está ubicada en la posición B. Entonces, en el instante que el objeto pasa frente a mí, mis ojos están netamente en posición horizontal. De pronto el cuerpo sigue subiendo, y como el cuerpo va subiendo y yo estoy observando este cuerpo durante su ascenso, durante su desplazamiento, entonces mi vista va a empezar a elevarse. Mi vista se empieza a elevar. Y lo que le están preguntando es el ángulo que forma justamente su vista, ¿no? ¿Cuánto se ha elevado su vista? Desde que el móvil pasó frente a ustedes hasta que finalmente por ahí se detuvo, ¿no? ¿Cuánto fue este ángulo? ¿Sí? ¿Cuánto fue este angulito? A eso justamente se le dice, ¿no? El ángulo que barre la visual. ¿Correcto hasta ahí con la idea? ¿Sí? A ver, por favor, escriban sí o no, si está hasta ahí correcta la idea. O sea, lo que yo deseo obtener. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces, ojo, primero voy a conocer qué tiempo le toma a este objeto lanzado en A, ¿sí? En alcanzar el punto más alto. O sea, quiero conocer en qué instante de tiempo el móvil se ha detenido. Sí, quiero conocer el tiempo total. Porque, ojo, a ese tiempo total le tengo que restar 3 segundos. ¿No? Porque les preguntan ustedes, ojo, ¿qué ángulo ha barrido la vista? 3 segundos, ¿no? ¿No? 3 segundos últimos. Los 3 últimos segundos, ¿sí? Los 3 últimos segundos durante su ascenso. Bien. Entonces, solución tenemos aquí. Como le decía, primero voy a conocer qué tiempo le ha tomado, ¿no? Desde que fue lanzado hasta que alcanza el punto más alto. O sea, hasta el instante en el cual se ha detenido momentáneamente. Entonces lo tenemos aquí. Velocidad final a vertical, 0. La inicial sería 40 o más 40, ya que fue lanzado verticalmente hacia arriba. La gravedad sería menos 10. Ya está, notación de tipo vectorial. Y esto por un tiempo t. Y finalmente aquí resolviendo tenemos que el tiempo total fue de 4 segundos. ¿Sí? Ahora voy a conocer la altura que recorre en esos 4 segundos. Y también en los 3 últimos segundos. Entonces para eso voy a hacer un pequeño truquito. Voy a obtener la altura que recorre en el primer segundo de su movimiento. Y para eso utilizamos esta ecuación que quizás ustedes ya la conocen, que es el tipo escalar, donde el signo más se aplica cuando el cuerpo está bajando y menos cuando el cuerpo está subiendo. Entonces tenemos que la rapidez inicial es 40, el tiempo 1 segundo, menos porque está subiendo 1/2 de la magnitud de la aceleración de la gravedad, que es 10, y por el tiempo que es 1 segundo y por lo tanto 1 al cuadrado. Entonces obtenemos que en el primer segundo de su movimiento, ¿sí? Recorre 35 metros, que, oh sorpresa, coincide con la altura a la cual se encuentra la persona respecto al punto de lanzamiento de ese objeto. ¿Sí? Entonces, en el tiempo de 1 segundo, este cuerpo pasó de esta posición a esta otra, y justamente ahí se encuentra frente a la persona. Ahora voy a conocer la altura que recorre ese objeto en los 4 segundos, de su movimiento. Entonces reemplazamos ahora en esta ecuación el tiempo t igual a 4 segundos. Reemplazamos y obtenemos que la altura total que recorre hasta detenerse fue de 80 metros. Entonces todo este es de 80 metros. Pero ojo, a ustedes les preguntan qué ángulo ha barrido su visual 3 segundos antes de detenerse, ¿no? O en los 3 últimos segundos durante su ascenso. Entonces, si esta es la altura que recorre en los 4 segundos, y esta es la altura que recorre en el primer segundo, entonces esta diferencia, que es igual a 45 metros, es la altura que recorre en los últimos 3 segundos de su ascenso. ¿Sí? Hasta ahí quiero ver si se me dejó entender, sí o no, para poder continuar esta parte, por favor. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Sí? Ok. Entonces, ojo, todo esto sería la altura que recorre en los 4 segundos de su movimiento. Esta es la altura que recorre en el primer segundo de su movimiento. Por lo tanto, esta diferencia de estas dos alturas, que nos da 45 metros, es lo que recorre en los 3 últimos segundos, durante su ascenso. Y este es el ángulo θ que está formando justamente la visual de la persona.
desde que el objeto pasó frente a él hasta que finalmente se detuvo, o durante los 3 últimos segundos de su ascenso. Entonces formamos acá un triangulito. Y me conviene en este caso utilizar la función tangente, que sería el cateto opuesto entre el adyacente. Entonces tangente de teta sería 45 entre 60. Acá simplificando nos da 3/4. ¿Y para qué ángulo la tangente es igual a 3/4? Cuando ese ángulo es igual a 37 grados. ¿Sí? Bien. Problema 7 nos dice, a ver, nos dice acá, ya, nos dice, un dron desciende, o sea, baja verticalmente con una velocidad constante de 20 metros por segundo. O sea, él va a realizar un MRU en la vertical, ¿sí? Luego dice, a cierta altura se cruza con un objeto que asciende verticalmente, pero ojo en caída libre, a razón de 50 metros por segundo. Pregunta, ¿qué altura descendió el dron hasta que el objeto lo cruza, ojo, por segunda vez? ¿Sí? Entonces aquí he hecho un pequeño esquema de un antes, durante y después, ¿no? O primer acto, segundo acto, tercer acto. Bien. Primer acto, ojo, primer acto, ahí está el dron, está bajando y ese objeto está subiendo. Primer acto, ahí se están cruzando, ¿sí? Se cruzan, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, se están cruzando, primer acto. Segundo acto, el dron sigue bajando y el objeto sigue subiendo. Y voy a asumir que en ese instante posiblemente ya se detuvo, ¿sí? Tercer acto, ojo, el dron sigue bajando, pero como aquí el objeto ya se detuvo, ¿ahora qué le queda? Pues bajar. Y por lo tanto, en el tercer acto, el objeto baja y finalmente se llega a cruzar con el dron por segunda vez. Y lo que ustedes le están preguntando es la altura que desciende el dron hasta que se encuentran con ese objeto por segunda vez. ¿Sí? Bien. En este caso voy a utilizar la ecuación de tipo vectorial, que nos dice posición, ¿no? Posición final, ojo para el dron, que es un MRU, posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esta posición inicial lo paso a restar y tenemos posición final menos la inicial es igual a la velocidad del dron por el tiempo. Ahora para el objeto. El objeto se está desplazando, ojo, con caída libre, o sea, con aceleración, o sea que en la vertical con MRUV. Por lo tanto, tenemos posición final es igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo t al cuadrado. Luego esta posición inicial va a pasar a este lado de la igualdad y tenemos esta diferencia que es igual a este resultado. Ahora les pregunto, el desplazamiento, ojo, el desplazamiento tanto para el dron y para el objeto, desde que se encuentran por primera vez y se encuentran por segunda vez, ¿son o no son iguales? Ojo, esta es la parte clave del problema. El desplazamiento del dron y del objeto, desde que se encuentran por primera vez y se encuentran por segunda vez, ¿son o no son iguales? Los desplazamientos, ¿qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Los desplazamientos son o no son iguales? Tanto para el dron como para el objeto. Sí, claro, porque miren, voy a trazar ese vector de desplazamiento que va de la posición inicial hacia la posición final. Ahí está, esto sería para el dron, ¿no? Para el dron, ¿no? Para el dron, ahí está, ¿no? Para el dron. Ahora voy a dibujar para ese objeto. Esta es la posición inicial, ¿no? Primera vez. Y esta es la posición final del objeto, pero ya por segunda vez, ¿no? Cuando se encuentra con el dron. Ahí está, miren. Gráfico ese vector que va de la posición inicial hacia la posición final, ¿no? Posición inicial cuando se encuentran por primera vez, posición final cuando se encuentran por segunda vez. Y observo que esos dos vectores de desplazamiento son iguales. Por ese motivo aquí, miren, se ha igualado el vector de desplazamiento del dron con la del objeto. Para el dron, ojo, tiene la siguiente forma. Menos 20t, ¿por qué? Porque, ojo, este es el vector de desplazamiento, que es igual a la velocidad por el tiempo. Como el dron se desplaza hacia abajo, menos porque se desplaza hacia abajo. ¿Cuánto? En 20t. Para el objeto, sería acá la velocidad inicial 50, ya que inicialmente se está desplazando hacia arriba,
más que un medio de la aceleración de la gravedad, que en notación vectorial es menos 10, y esto por el tiempo t al cuadrado. Bien. Y aquí tendríamos menos 5t, pasa a este lado, ¿no? Acá tenemos menos 20, pasa a este lado como más 20, y con 50 tenemos 70. Se cancela un t, quinta 1, quinta 14. O sea que para el tiempo t igual a 14 segundos, el dron y el objeto se van a encontrar por segunda vez. Pero eso no me preguntan, lo que me están preguntando es la altura que desciende el dron. O sea, la distancia, ¿no? Altura y distancia son equivalentes. ¿Y cómo obtengo la distancia o la altura? Bien, como el dron se está desplazando con MRU, entonces planteo lo siguiente, que la altura o distancia es igual a aquí la rapidez por el tiempo, ¿no? Eso lo voy a analizar a partir del dron. Entonces, la rapidez del dron, 20. El tiempo que ha empleado desde que se encontró por primera hasta por segunda vez con el objeto fue de 14 segundos. Y finalmente el producto es de 280 metros. ¿Sí? Ahí tenemos la solución. Ahí está la solución. Ahí tomé una foto, un screenshot por si acaso. ¿Sí? Y este gráfico, ¿no? Hay que tenerlo presente para ver, ¿no? ¿Sí? El antes, durante y después. ¿Sí? Bien, continuamos. Hasta aquí, ¿este problema se dejó entender? ¿Sí? Para continuar el siguiente. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces continuamos. Y llegamos finalmente al problema número 8. Dice, una partícula se mueve a lo largo del eje X, partiendo de la posición menos 5 metros. Entonces ya le dan aquí, por ejemplo, la posición inicial de la cual parte. Comportándose de acuerdo al gráfico mostrado, ¿no? Este grafiquito. Pregunta, determine el desplazamiento entre 0 y 12 segundos. Bien, si yo deseo conocer el desplazamiento en un intervalo de tiempo a partir de la gráfica velocidad versus tiempo, entonces eso se podría obtener a partir del área, ¿sí? A partir del área. Pero para conocer el área, se debería conocer los valores de la velocidad para t igual a 0 y para t igual a 12. Y por ejemplo, del gráfico si se conoce la velocidad para t igual a 0 segundos es de menos 24. Para t igual a 8 segundos la velocidad vale 0. Quiere decir que en ese instante la velocidad ha cambiado de dirección, ¿no? Pasó de ser negativo a luego ser positivo. Y ahora se debería conocer cuál es el valor de la velocidad, pero para t igual a 12 segundos. Pero esa información aún no se conoce. Entonces eso es lo que uno tiene que complementarlo. Tiene que hallarlo previamente. Entonces tenemos aquí como solución, ¿no?, lo siguiente. Bien, tenemos entonces que para t igual a 12 segundos, la velocidad tiene un cierto valor. Voy a asumir que aún no sé cuánto vale este dato. Aún no sé cuánto vale. ¿Cómo lo podríamos obtener? Comparando, por ejemplo, la tangente. Voy a graficar aquí. Voy a graficar para que se pueda entender mejor. Veamos, este angulito de rojo, ¿sí?, ¿es o no igual a este otro ángulo? Este ángulo de rojo y el azul, ¿son o no son iguales? A ver, dígame. ¿Sí o no? Sí. ¿Esos ángulos son o no son iguales? Sí, sí son iguales. Por lo tanto, la tangente del ángulo rojo y la tangente del ángulo de azul deben ser iguales. Y a partir de ahí, pues yo podría conocer cuánto vale este cateto. O cuánto vale la velocidad para t igual a 12 segundos. Entonces la tangente de este ángulo rojo sería 24 entre 8. O sea, 3, ¿no? 3. Y por lo tanto la tangente de este ángulo azul también debe ser 3. O sea que este cateto entre 12 menos 8, que es 4, también debe ser 3. Por lo tanto, esto sería 12. Y efectivamente, ya hemos obtenido cuál es el valor de la velocidad para t igual a 12 segundos, que también vale 12. Finalmente, como les preguntan por el desplazamiento, ¿qué debo conocer? El área. El área de 0 a 8 más el área de 8 a 12. Esta área por estar por debajo del eje del tiempo es negativa. Está el menos, menos, porque está por debajo. Esta área como está por encima sería más.
Y como son triángulos, entonces sería base por altura entre 2, ¿no? Y finalmente, a partir de ahí operando, tenemos que el desplazamiento es igual a 72 metros, ¿sí? Sumamos entonces el área que es negativa más el área que es positiva. Y esto finalmente nos da el desplazamiento entre 0 y 12 segundos, ¿correcto? Bien, entonces hasta ahí hemos finalizado la clase de hoy. Y antes de terminar, les voy a dejar nuevamente esta pequeña encuesta, ¿sí? Por favor, contesten la encuesta a su criterio, como ustedes lo hayan percibido, con total libertad, ¿sí? Tienen esa libertad de expresión, expresarse como ustedes mejor les parece. Muy bien, jóvenes, entonces, y haciendo las 9:51, me despido. ¿Sí? Sigan repasando, estudiando. Nos vemos. Cuídense.